hasta he llorado. Con eso te digo todo. Mira tú, interesante. Obvio, para mí no es solo radio. De verdad que es mi compañía. Inicia Radio 90.1 FM e iniciaradio.cl. Escucha, disfruta, llénate. ¿Pensando en comprar, vender o invertir en una propiedad? Entonces tienes una cita con La Llave, el programa inmobiliario de Inicia Radio. Junto a Ricardo Alegría, descubre oportunidades, conoce las tendencias del mercado y recibe consejos prácticos para tomar decisiones con confianza. La Llave, de lunes a viernes a las 16:30 horas, por Inicia Radio. La información que abre la puerta a tu próxima propiedad. En San Felipe somos el 92.7 FM. ¿Qué tal si conversamos? ¿Qué tal si cantamos? ¿Qué tal si nos informamos? ¿Qué tal si nos inspiramos? Inicia radio. Inicia radio. ¿Qué tal si nos llenamos de esperanza? ¿Qué tal si la familia nos alcanza? ¿Qué tal si la música nos edifica? ¿Qué tal si todo esto significa? Inicia radio. Inicia radio. Escucha, disfruta. Llénate. Bienvenidos a La Llave. En Inicia Radio 90.1, el espacio donde abrimos la puerta a las mejores oportunidades del mercado inmobiliario. De lunes a viernes junto a Ricardo Alegría. Revisamos proyectos, analizamos tendencias y te entregamos toda la información que necesitas para tomar una buena decisión al momento de comprar, invertir o encontrar tu próxima propiedad. Comienza La Llave, aquí en Inicia Radio. Hola, buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a La Llave, tu programa inmobiliario en Inicia Radio, donde vamos a hablar de vivienda, subsidios y vamos a conocer este lindo mundo inmobiliario. Vamos a partir con 3 titulares que han movido la semana inmobiliaria esta semana. Lo primero, el Ministerio de Vivienda anunció que el subsidio DS1 para clase media tendrá un nuevo tramo este segundo semestre del 2026. Que va a permitir comprar viviendas hasta 4.000 UF. Para que usted lo entienda, en la casa, unos 70 millones de pesos aproximadamente. Todavía no hay fecha exacta, pero el llamado se viene y conviene estar preparado. Por otro lado, buenas noticias para quien quiera casa propia. Los proyectos con subsidio DS19 siguen disponibles en varias regiones y lo mejor, no hay que postular en el Servi. Se va y se ve directo con la inmobiliaria. La oportunidad está, pero hay que saber dónde buscar. Por último, les tengo un dato que me pareció impactante. Más del 60% de los chilenos que no tiene casa propia nunca ha postulado un subsidio, y no porque no califiquen, sino porque no saben que califican. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Existe una plataforma en Chile con más de 190 proyectos de vivienda con subsidio, que ayuda a las familias a entender qué beneficio les corresponde, y lo hace de forma completamente gratuita. Se llama usatusubsidio.com y su director ejecutivo está hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Giovanni, a La Llave. Hola Ricardo, primero que todo muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá, poder compartir nuestra experiencia, lo que estamos haciendo y sobre todo información valiosa que tiene que ver con los subsidios, como tú bien mencionabas, para poder accionar con esta llave o esta clave, para poder hacer como un hack y poder acceder a la primera vivienda, que sabemos que hoy en día es mucho más difícil. Así que gracias por todo. Así que... No, gracias a ti y claro, con respecto a eso mismo quiero que vayamos analizando, vayamos conversando, porque toda esta información, la verdad que, claro, la gente que está en el rubro la puede entender y todo, pero la gente que está en su casa y todo, esto la verdad es que no es algo que esté en el día a día. Entonces, quiero que busquemos esa instancia como primer programa, como primer capítulo, para poder
enseñar a la gente, educar a la gente en sus casas y tenga acceso a esta información. Pongámonos en los zapatos de alguien que arrienda. Tiene 30 años y nunca ha postulado a nada. Porque lo encuentra más seguro, capaz, ¿cierto? ¿Cómo parte? ¿Cómo empieza? Ya. Bueno, ahí haciendo como, quizás como, yendo un poquito más atrás y tomando un poco tu palabra, no necesariamente el trabajar en la industria significa saber de subsidios. De hecho, yo lo veo mucho, yo participo en el comité inmobiliario y también en el comité de vivienda, en la Cámara Chilena de la Construcción. Y a veces pasa mucho que los desarrolladores inmobiliarios que desarrollan proyectos sin subsidio están un poco alejados. Entonces, no necesariamente trabajar en la misma industria significa conocer de los subsidios. Imagínate una familia que está alejada de la industria y para más encima entrar en este mundo de los subsidios. Porque yo siempre lo defino que es un mundo bastante complejo porque está el mundo hipotecario, está el mundo inmobiliario y también hay muchos conceptos que han ido entrando que tienen que ver con la educación financiera y finalmente todo esto se tiene que combinar y después está el mundo de los subsidios. Entonces tienes grandes mundos que una persona común y corriente que tiene que enfocarse en su trabajo, en su familia y que además encima tiene que aprender para poder acceder a una vivienda. Entonces, ¿cómo podemos partir? De ahí cómo parte, y tomando el ejemplo de esta persona que tiene 30 años, que está arrendando, ¿cómo puede dar el paso para dejar de ser arrendatario y para poder ser un propietario? Que es un poco el eslogan que está ocupando ahí el ministro, ¿cachai? Entonces, acá es súper importante la educación financiera, partir por lo básico, que en el fondo tenemos que ser ordenados, porque hoy en día comprar una vivienda se puede comprar de distintas formas. Hay viviendas que uno puede acceder solamente con un ahorro muy bajo para los sectores más vulnerables, que es el DC49, y después podemos saltar a los sectores medios. En los sectores medios existen distintos tramos, el tramo 1, el tramo 2, el tramo 3, y el que anunció ahora el Ministerio y el Ministro, que tiene que ver con el tramo 4, que después vamos a ir profundizando un poco. Esos son como los más conocidos que hay hoy en día. El más famoso yo creo que es el DC1, porque siempre hay mucha prensa, las noticias, se hacen 2 llamadas al año, pero también está el subsidio de DC19, que es un subsidio especial que se asigna a la oferta. Es decir, yo hago un proyecto inmobiliario, previo a construirlo, yo lo postulo al Ministerio de Vivienda, me adjudico el programa DC19 y por lo tanto este proyecto tiene una característica especial, que es un proyecto de integración social, donde una parte va con subsidio, es decir, con gente que se lo adjudicó, tiene que entrar, tanto del DC49 como el DC1, y después va a quedar una fracción del proyecto que toda la gente que compre, pero que no tenga el subsidio, puede comprar ahí y automáticamente se lo gana. Perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo de esta persona que está arrendando, que quiere dar el paso a su primera casa propia, tiene que ser sujeto de crédito, pensando en los sectores medios. ¿Por qué? Y ahí parte la educación financiera, que tiene que ver con algo básico, que tenemos que ser ordenados con nuestras cuentas, no estar en DICOM, no caer en mora, tratar de ahorrar, porque el ahorro siempre ayuda mucho. ¿Puedo complementar renta? Por supuesto. Acá, en el caso de los sectores medios, funciona igual como si fuera una inversión inmobiliaria. Porque obviamente uno para invertir puede comprar solito o puede complementar renta. Acá la única diferencia en un proyecto con subsidio es que tiene que ser nuestra primera vivienda, tiene que tener como objetivo es que yo tengo que vivir ahí, yo esa vivienda no la puedo arrendar y no la puedo vender, porque en el fondo si yo necesito eso, estoy postulando este beneficio que me entrega el Estado, tengo que estar ahí. ¿Por algún plazo? Sí. ¿O a perpetuidad? No, existen plazos. Ok. Generalmente en el DC1 son 5 años. Y el otro día me acuerdo que me etiquetó un inmobiliario hablando de que no todo el mundo sabe, preguntando, oye, ¿qué pasa con una persona que vivía en un proyecto, que había comprado con subsidio y tuvo un accidente y no podía seguir viviendo en el lugar? ¿Qué se puede hacer si es que tiene esta prohibición? Y ahí sale un poco se pueden hacer solicitudes especiales que se llaman... Hay excepciones entonces. Sí, y ese concepto se llama movilidad habitacional, y si es que hay algún problema, violencia intrafamiliar, no sé, por casos de fuerza mayor y me tengo que mover de región, se puede hacer una solicitud especial. ¿Cachai? Entonces, todo siempre dentro de ciertos marcos, hay una flexibilidad. ¿Cachai? Entonces, partiendo y retomando el punto, está la educación financiera, por lo tanto una persona tiene que estar ordenadita y siempre es súper importante el ahorro. El ahorro es fundamental. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto necesito para pensar en esto siquiera? Mira, depende mucho, porque como te comentaba, existen distintos tipos de subsidios. Están los subsidios que son asignados a la demanda, los que te comentaba, como el DC49 o el DC1, en sus distintos tramos, y está el DC19, que está asignado hacia la oferta.
En todos los subsidios yo tengo que tener un ahorro mínimo porque la familia tiene que tener ahí mínimo un poquito de compromiso. Por lo tanto, en el caso del DS49 se exige un monto cercano a las 10 UF. En cambio, en el DS1, dependiendo del tramo, que está el tramo 1, tramo 2, tramo 3 y ahora el nuevo tramo 4, por ejemplo, en el tramo 3, que es el más común de los sectores medios, donde está el grueso de la población, se piden 80 UF. 80 UF estamos hablando, si la UF está, si la redondeamos a 40.000 pesos, son 3.200.000 pesos. ¿Cachai? El tema, porque acá se empieza también a configurar el tema de la educación financiera como algo fundamental, porque yo no puedo estar con lo mínimo. ¿Y por qué? Porque si yo tengo más ahorro, tengo más puntaje. Entonces, el postular al subsidio no significa que yo me lo voy a ganar, sino que tienen que haber distintas variables que una puedo manejar y otras que no, que me dan un mayor puntaje. Entonces, después, cuando todo el mundo ahí empieza a postular en los llamados masivos, se arma un puntaje de corte. Por lo tanto, obviamente, la gente que tiene más puntaje es la que se lo gana. Y si quedas bajo el puntaje de corte, no. Por lo tanto, tienes que volver a postular. Y una de las variables que nosotros podemos mover como persona que está con la meta de la casa propia es el ahorro. La cantidad de ahorro te entrega un puntaje adicional y también la constancia. Si yo, a ver, ¿qué es mejor mirado? Que yo vaya y ponga 3 millones de pesos de una. De una, claro. O si yo voy poniendo 300.000 pesos todos los meses y llego al monto. Es mucho mejor eso. ¿Tenemos esa respuesta? Sí, tenemos esa respuesta. Es mucho mejor hacerlo de forma constante que de un paraguaso. Y la otra variable que es importante... ¿Tenemos mayor puntaje? ¿Te valían, sí, por constancia. Por constancia. Ah, perfecto. Hay un premio a la constancia. Y por otro lado, entre más plata yo pueda poner, si para mí el mínimo son estos 3.200.000, si yo puedo poner 5 millones, es mucho mejor. Porque en el fondo el monto también tiene un puntaje adicional. Entonces es súper importante que como familia construyamos el hábito de ahorrar. Y aparte, es muy sano, yo creo que lo recomiendo en general a mis amigos o conocidos, con cualquier persona que hablo que está buscando, ya sea para comprar algo, para quiero invertir, hacer el ejercicio de hacer una solicitud de evaluación de un crédito hipotecario. Hoy en día sabemos que una de las grandes piedras de tope, pero que con el FOGAES también permitió facilitar mucho más el proceso. Entonces es súper importante hacer el ejercicio, cómo recolectar la documentación, presentarla al banco, bancarizarnos, tener un buen comportamiento, porque finalmente tenemos un mundo hipotecario en el caso de los sectores medios que es muy importante para poder lograr el caso o el sueño de la casa propia. Mira, qué importante lo que dijiste, porque bueno, para que la gente sepa también, yo fui asesor financiero inmobiliario por más de 9 años, y también siempre fue una recomendación que siempre di, que esto de estar de repente evaluándose y todo, es como hacerse un chequeo médico, pero financiero. Así es. Y es bueno saber más o menos dónde uno está parado, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Siempre fue una recomendación que di, que encuentro que es muy positiva. Giovanni, consulta. Siempre escuchamos el DS19 y el DS1. Generalmente es lo que más se habla en regla general. En palabras simples, ¿cómo le podríamos explicar a la gente cuál es la diferencia entre ambos subsidios? Perfecto, mira, el DS1 lo mencioné hace un ratito, pero ahora voy a profundizar con un ejemplo mucho más claro. El DS1 es un subsidio que está asignado a la demanda. Es decir, yo soy Giovanni, quiero iniciar este camino de comprar mi primera vivienda y quiero postular un subsidio habitacional. Por lo tanto, se abre un llamado, yo veo las fechas de apertura y yo postulo con mis antecedentes. Entonces, uno muy importante, que si yo ya estoy pensando en la casa propia, tengo que abrir mi libreta de ahorro para la vivienda, con al menos 12 meses de anticipación. Por lo tanto, si yo postulo y me lo gano, es un subsidio que yo postulé y que es asignado a la demanda. Es decir, a mí el Estado va y me pasa un cartón con este subsidio, y este subsidio equivale a un monto, que en el fondo ese monto va a depender del precio de la propiedad, porque entre más cara es menos el subsidio y entre más barata es más alto. Ahí hay una escala. Y como me pasan a mí ese cartoncito que equivale a un vale vista, por decirlo así, es asignado a la demanda, es decir, a las personas. Y por otro lado, en el caso de los proyectos DS19, es un subsidio asignado a la oferta. Yo como desarrollador inmobiliario digo, voy a desarrollar un proyecto de este estilo, de integración social. No voy a desarrollar un proyecto comercial o inmobiliario tradicional, sino que quiero que la gente o este proyecto esté acogido a este programa. Entonces yo lo que hago, diseño un proyecto que tiene que tener ciertas condiciones básicas, es decir, una ubicación que esté cerca de colegios, servicios de salud, que tenga buena conectividad,
que cumpla con características mínimas en términos constructivos y yo lo voy a postular al ministerio. Entonces se abren llamados, pero en vez como esto llama a las personas, se abren llamados para la inmobiliaria. Generalmente se abren 2 llamados al año. Entonces lo que hace la inmobiliaria, tiene sus terrenos, tiene un diseño de proyecto y lo postula estos llamados. Y después obviamente pasa el mismo fenómeno, que en el fondo hay proyectos que se discriminan por los que tienen mayor puntaje y otros que tienen menor, y obviamente se arma una banda de corte y se asignan obviamente los cupos y un proyecto se adjudica a este programa. Por lo tanto, la diferencia que tiene es que yo aquí no tengo que tener mi libreta de ahorro con 12 meses de antigüedad y yo hacer el proceso como Giovanni, sino que yo puedo tener mi subsidio adjudicado en la mano, el DC1. Voy a la inmobiliaria. Voy al proyecto inmobiliario que se va a desarrollar y yo puedo comprar directamente. Incluso las personas que tienen el DC1 pueden homologarlo en un proyecto DC19. Ah, se puede. Y se pueden homologar y se pueden incluso mejorar las condiciones porque en algunos casos los proyectos DC19 tienen un subsidio mucho más grande que el que eventualmente el DC1 te podría entregar. Entonces, en esa línea funciona mucho mejor, ¿cachai? Y por otro lado, también hay gente que no tiene subsidio, pero que sí es sujeta de crédito también. Entonces, por ejemplo, tú, Ricardo, ya no tienes ninguna propiedad y dices, no, quiero ver un proyecto de integración social. Tú vas, cotizas en la sala de venta y eres sujeto de crédito, pero sí tienes el ahorro mínimo. Entonces, perfecto, usted es sujeto de crédito, se puede comprar una vivienda para sectores medios, aquí el subsidio se asigna de forma automática, por lo tanto, yo reservo, promeso, cumplo con todas las características y automáticamente por comprar en ese proyecto yo me voy a ganar el subsidio específico para la unidad que yo voy a comprar. Perfecto. ¿Qué pasa, Giovanni, si alguien tiene un DS1 adjudicado pero no sabe dónde usarlo? Ya, perfecto. Ahí yo creo que el consejo más claro es que puedan visitar nuestro portal usatusubsidio.cl porque somos el marketplace número 1 en Chile. Nosotros básicamente trabajamos con el 70% de las inmobiliarias a nivel nacional, así que pueden visitar nuestro portal y ahí porque nosotros agrupamos la oferta de proyectos inmobiliarios. Entonces ese es el consejo número 1. Pero ¿qué hago yo? Por ejemplo, una persona que se adjudicó el subsidio de C1, es muy importante que ya empiecen a hacer el ejercicio del crédito hipotecario, porque yo me puedo haber ganado el subsidio hace 2 años atrás o hace 1 año atrás, y son distintas las condiciones financieras que yo puedo tener como persona natural. Entonces ahí volvemos al punto de hacer este ejercicio financiero, de ver si es que sigo siendo sujeto de crédito. Evaluarse. Y aquí también mi recomendación va por la línea que a veces nosotros decimos, oye, y pasa en todo ámbito de vivienda, que me imagino que cuando tú fuiste asesor también lo viste, que te puede llegar una persona que se quiere comprar una vivienda y dice, no, yo quiero vivir en Providencia y en Las Condes, y gana 1 millón de pesos y el ingreso mínimo requerido para comprar en estas comunas son 3, 4, 5 millones de pesos, porque obviamente la localización influye mucho. Pasa bastante. Entonces el ejercicio que yo recomiendo desde el punto de vista inmobiliario es, nosotros tenemos que hacer el ejercicio al revés, ¿cachai? Generalmente es como una recomendación general. Primero yo me evalúo, veo cuánto me presta el banco, después veo cuánto pie tengo, si es que tengo subsidio o no, y ahí veo a dónde voy a comprar, porque eso me encasilla para comprar en ciertos tipos de proyectos y ciertas ubicaciones, y también el tamaño, porque tú cachai que una casa entre más dormitorios o metros cuadrados tenga va a ser mucho más cara. Entonces ahí uno se tiene que ir seteando en esa línea. Entonces lo primero es hacer el ejercicio financiero para ver si es que soy sujeto de crédito, y en paralelo empezar a buscar también ofertas de proyectos, porque obviamente cuando son proyectos mucho más familiares también se buscan mucho las redes de apoyo. Las familias quieren seguir viviendo a veces en las mismas comunas donde crecieron, o también buscar alguna comuna donde tengan redes de apoyo, porque si tienen hijos también necesitan apoyo familiar. Entonces esas son las recomendaciones, y también que visiten proyectos. Yo creo que es súper importante mirar, buscar, porque no es un proceso largo, y sobre todo si vas a quedar amarrado un buen tiempo, porque no vas a poder vender ni arrendar, a menos que sea algo de fuerza mayor. Perfecto. Giovanni, y algo que yo creo que a la gente, personalmente me gusta mucho, y yo creo que a la gente en sus casas también, algún caso de éxito que tú recuerdes, de alguien que haya llegado sin saber absolutamente nada, con muchos mitos en su cabeza, muchas inseguridades, y que haya llegado a buen puerto de la mano de ustedes. No, por supuesto, bueno, tenemos muchos casos de éxito, pero hay uno que por lo menos para mí es muy importante, que lo he dado en muchas charlas, que se llama Gabriela. Ya, Ricardo, para que te hagas una idea, nosotros partimos con esto hace 10 años aproximadamente,
Y nosotros partimos primero siendo como un broker de subsidios, por decirlo así. Nosotros tomamos los primeros proyectos con subsidio automático que habían el año 2016, que eran los proyectos DS-116, que era el previo al DS-19. Y mi filosofía o mi visión del mundo era: un joven profesional puede calzar perfecto con este tipo de proyectos. No necesariamente los subsidios son para la gente pobre, porque antes se tenían como muchos mitos. De hecho, hoy en día las barreras para poder comprar una propiedad son principalmente jóvenes profesionales. Hoy en día los ingresos pueden llegar hasta los 3 millones y medio de pesos. Entonces, tenemos a esta chica, llega una odontóloga, a ver, me dice: Giovanni, quiero comprar mi primera vivienda. Y no sabía por dónde. Me dije: oye, pero tú calzas con el perfil perfecto. Era una odontóloga que en esos tiempos debe haber ganado 1,2 millones, más o menos el 2016. Que, Gabriela, mira, tú podrías comprar tu primera vivienda con subsidio, así que compró con nosotros en un proyecto de DS-116, en un proyecto de casa en Colina, que se llama la Araucaria de Colina de Inmobiliaria PI. Compró su casa, después tuvo su hija, creció la familia y después pasaron los 5 años y vendió esa propiedad, hizo su movilidad habitacional, se pudo cambiar una casa más grande y todo parte por ahí. Entonces ella, por lo menos para mí, el ejemplo mucho más claro de que derribar el mito de que obviamente puede ser para todo, y como la visión que nosotros hemos plasmado, que sobre todo para los jóvenes profesionales, ocupar el subsidio es una muy buena herramienta, porque en el fondo el Estado te está regalando el pie. Hoy en día, si lo vemos, lo llevamos al plano del DS1 tramo 4, donde vas a poder comprar una vivienda hasta 4.000 UF, que es nueva usada, donde el Estado te va a regalar 400 UF de subsidio. Estamos hablando que son 16 millones de pesos. Y que te regalen eso como un incentivo más lo que tú tienes de ahorro, es prácticamente entrar de regalo con el 10% del pie. Claro. Y que eso te impacta en un 10% del pie, debe equivaler a 80.000, 100.000 pesos en el dividendo. Y todo va sumando, porque hoy en día el costo de la vida está muy caro. Giovanni, bueno, aprovechando que en Inicia Radio, ¿cierto?, nos escuchan a lo largo de todo el país, tengo una pregunta. ¿Los extranjeros con residencia definitiva pueden postular a estos subsidios? Por supuesto. Hoy en día tenemos muchos extranjeros que, por ejemplo, la comunidad venezolana ha crecido mucho en Chile. Y la gente que tenga su residencia definitiva, que sea sujeto de crédito, perfectamente puede postular un subsidio habitacional. Giovanni, y lo último, lamentablemente vamos cerrando. Nos quedó corto el programa. ¿Qué encuentro yo si hoy día entro a usatusubsidio.com? Bueno, las cosas que pueden encontrar, por supuesto, la parrilla de proyectos que tenemos a nivel nacional con subsidios DS1 y DS19, pero principalmente en sobre esos proyectos DS19. Y también tenemos una sección educativa que es muy buena. Nosotros hoy en día podemos decir que somos como una especie de centro de referencia de información con subsidio. Así que tenemos contenido educativo que le ayudan a la gente en simple a entender cómo postular un tipo de subsidio, los distintos tipos de subsidios habitacionales. Por lo tanto, pueden aprender y a la vez encontrar su primera vivienda todo en un solo lugar. Perfecto. Y un dato importantísimo, ¿dónde te podemos encontrar, Giovanni? La gente que nos está escuchando, ¿dónde se puede contactar contigo? WhatsApp, Instagram, página web, por favor. Mira, los canales para poder, bueno, obviamente pueden seguir nuestro Instagram, que es @usatusubsidio. Obviamente ahí el canal oficial. También, todo junto, ¿no? Todo junto, @usatusubsidio, todo junto. Es el Instagram de nuestra empresa. También pueden entrar a la URL usatusubsidio.cl, o también pueden buscarme en Instagram. Yo no soy influencer, pero pueden buscarme si quieren y ver las cosas que a veces publico, que es @gio_prele. Pero los canales oficiales de la empresa son los que te mencioné al inicio. Perfecto. Bueno, Giovanni, lamentablemente toca despedirte. Muchas gracias por haber venido hoy día a La Llave, por habernos abierto esta llave. Ojalá que a la gente le haya gustado en su casa, le haya sido de mucha utilidad. Recuerda, si quieres saber más, usatusubsidio.com, sin espacio, todo junto. Esto fue La Llave, Inicia Radio 90.1. Chau. Muchas gracias. Así llegamos al final de La Llave. Si quieres volver a ver este episodio o descubrir más contenido sobre el mundo inmobiliario, visita lallaveinmobiliaria.cl. Recuerda seguirnos de lunes a viernes a las 16:30 horas por Inicia Radio. Hasta el próximo capítulo. En Altares Homeschool tus hijos aprenden a su propio ritmo, con planes